Hola, muy buenos días. ¿Cómo están, jóvenes? Espero que todos se encuentren excelentes en sus casas, que ya estén levantados y hayan tomado un buen desayuno, concentrados y con el cuaderno en mano para tomar apuntes de esta clase, en la cual vamos a retomar la primera unidad, crisis, totalitarismo y guerra, pero vamos a comenzar con el concepto de totalitarismo. Antes de eso, les quiero comentar que estuve revisando sus cuadernos virtuales. Y para los que nunca se han metido, que yo sé que hay algunos que todavía no conocen el sistema, les cuento que cuando usted entra a la webclass con su root y su clave, puede ir a la parte superior y poner mis cuadernos, en la que le aparecen todos sus cuadernos: lengua y literatura, matemáticas, ciencias naturales, biología, física, química, historia, la cual ya tiene 6 clases agregadas. ¿Qué es lo que aparece cuando uno toca aquí? El cuaderno de historia, le aparecen las 6 clases que hemos visto hasta ahora. La primera clase fue de los años 20 y la Gran Depresión, luego vimos ideologías, 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 ideologías. O sea, fueron 5 clases que vimos ideología. Concepto de ideología, acá vimos liberalismo y socialismo, acá vimos anarquismo, socialcristianismo, fascismo, nacionalismo, populismo y evaluación. En la última clase, si la tocan, porque ya debieron haber revisado cada una de ellas, al ingresar le aparece la estructura de la clase. Y esto es lo que quiero que pongan atención. Hay que mirar todo lo que sale en esto. Cuando terminemos esta clase de hoy, también les va a aparecer esta misma estructura, pero con la clase 7, que es la de hoy día. Acá sale el nombre de la clase, la unidad. Las instrucciones son súper importantes porque yo las escribo cosas diferentes cada vez que adjunto una clase, que les asigno una clase. Y las instrucciones le dicen qué es lo que tiene que hacer de esta materia que está aquí. Si se fijan, la clase aparece dividida por los momentos: inicio, desarrollo y cierre. Y eso les sirve para su portafolio. Entonces, por ejemplo, acá dice: responde en tu cuaderno a partir del PDF adjunto. Entonces, estas preguntas que están acá también están en el PDF adjunto, que lo tiene que abrir en una pestaña nueva y revisar bien cuál era la actividad completa, porque aquí no puedo poner las fotos ni esas cosas. Entonces, ya Rachel, aquí va a tener que retomar, ¿ya? Igual como estoy explicándolo ahora. Y a medida que vaya retomando, vaya haciendo al tiro el portafolio. Entonces, en el portafolio hay una parte que le pregunta qué actividad se hizo por cada momento. Entonces, en el inicio, usted le va a poner en el portafolio: inicio, respondimos preguntas sobre qué ideología hemos visto y en qué se diferencia, por ejemplo. Después sale el desarrollo, en el cual hay bastante contenido, pero que también está en el PDF adjunto, y usted no me va a copiar y pegar todo lo del desarrollo, sino lo más importante: capacidad de síntesis. En lo que más pusimos énfasis en la clase es lo que usted me va a poner como actividad de desarrollo. Entonces, en el portafolio va a decir: desarrollo 2 puntos, se revisa el concepto de ideología, de nacionalismo y de populismo, se revisa la unificación de Italia y Alemania, se explica la diferencia entre el caso de Alemania e Italia, etc. Y en el cierre, que es la parte más importante de la clase, que aquí no me salió, pero está al cierre, que lo que hicimos en la clase pasada era un Kahoot, una evaluación a través de Kahoot, en la cual usted acá tendría que revisar el PDF adjunto y darse cuenta que en la actividad de Kahoot eran 10 preguntas. Entonces usted en el portafolio me pone: cierre 2 puntos, se hace evaluación de Kahoot con 10 preguntas de alternativa con tiempo limitado. Y acá yo pongo los recursos que se ocupan en la clase. Usted puede comentar la clase. Esto nunca nadie lo ha hecho. Me gustaría que lo hicieran. Comentar, y puede poner algún comentario sobre algo que no quedó claro, algo que no se explicó bien, o si está bien explicado, etc. Y cuando yo les pida tarea, usted acá puede seleccionar archivo y subir una foto o un Word del documento y mandármelo. ¿Sabían que podían hacer esto? ¿Alguien conocía estas herramientas que tienen en su webclass? Ya, el Diego me dice que sí, la Solange también, ya. Pero seguramente, estoy segura que hay alguien que no lo conocía. Así que esto era como un pequeño tutorial de en qué consiste su cuaderno virtual. Ah, ya, no importa, Cristina, si en realidad yo no le estoy pidiendo esto.
de tarea, pero yo sé que en algunas asignaturas sí les piden. Ah, muchas gracias, Bruno. Bueno, igual creo que era útil que lo revisáramos a partir de la clase anterior. Nos sirve como un inicio de clase. Ya, y tenemos que ver la reflexión mensual que corresponde al mes pasado, de julio, en la cual tenemos que acordar algunas cosas. Lo primero es, ¿cuáles fueron las mayores dificultades que tuviste como estudiante para enfrentar los objetivos de la asignatura? En realidad hemos visto un solo objetivo. Entonces la pregunta sería, ¿cuáles fueron las mayores dificultades en el contenido que hemos visto durante las clases virtuales? Quiero que me vayan, que todos ojalá respondan para que hagamos un, ¿cómo se dice? Como una síntesis. Les voy a permitir ocupar la pantalla, pero tienen que escribir con el texto, con la herramienta de texto, no con lápiz, y sin poner tontera. Al primero que ponga tontera lo echo de la clase. Ya, ahí pueden responder en la primera pregunta, igual a través del chat si no pueden acá. Ya, ¿ven? ¿Quién fue la simpática? Javiera. Borre eso. Váyase para atrás, acá. Javi, Paula, Benjamín, ya, olvídenlo, no resultó. En el chat, tienen que revisar, o sea, escribirme en el chat cuáles fueron las mayores dificultades que tuvieron. Vamos, todos respondiendo, chicos. Recuerden que tienen un 2, si no responden nada. Y esto está súper fácil porque son preguntas de autoevaluación, de reflexión. Ya. Gracias, Diego. El Diego me dio un elemento clave. Yo sé que era difícil y de hecho les avisé de antes que los contenidos que íbamos a ver eran más complejos. Ya. El Diego me decía aprenderse los conceptos. Conceptos. Gracias, Diego. La Cristina me dice la última ideología. Populismo, nacionalismo y fascismo. Fascismo yo lo encuentro un poco más complejo. Entender ideologías. Vamos a poner así. Ya, la Bárbara también me refuerza el tema de los conceptos. Son varios conceptos importantes pero complejos. Aparte de eso, ¿qué otra dificultad tuvieron con las clases de historia hasta ahora? Ya han participado el Diego, la Cristina, la Bárbara, el Sebastián. Distinguirlas. Bien, Sebastián. Cierto que algunas también tienen elementos comunes. Distinguirlas. Ya. Y el resto también tiene que escribir sus respuestas. Alexander, buenos días. ¿Qué le ha costado más aprender o entender del contenido de historia hasta ahora? El Bastián, el Benjamín, la Danae me tiene que responder, el Felipe, buenos días, la Javiera, el José, el Máximo, el Matías, el Nicolás, la Paula, la Rachel, la Rocío, la Sofía, la Solange, ¿otra vez Solange? El Tandif y la Vero. Ya, a ver, ¿quién escribió? Bastián dice las no sé qué es eso, Bastián. Paula, yo ninguno porque usted explica muy bien. Ah, Paula. No se ponga, no se ponga. Si yo no le creo tanto. Yo la conozco. Ah, ya, la ideología. ¿Pero qué, pues, Bastián? Si ya lo dijeron. ¿Pero qué de las ideologías te costó tanto entender? Quizá el lenguaje que estamos usando es muy elevado. Ahí les estoy dando ideas. Quizá faltó la conexión más directa, explicar con las manos. Hasta ahora solo han participado 4 personas, 5. El resto, ¿dónde está? Con un 2. Mientras tanto, piensen en las siguientes respuestas. ¿Cuáles fueron los objetivos abordados? Miren qué fácil. Y conceptos importantes. Esa está fácil. Ya, siga pensando Solange. Y la última es, ¿qué elementos podrían mejorar para tener un mejor desempeño?
Ya, Benjamín, no te costó nada. Entendiste todo. O sea, si hiciéramos una prueba tendría un 7. No creo. No creo, no creo. Tandif. Ya pues. ¿Qué es lo que más le cuesta? Vero. Sofía. Rocío. ¿Qué Matías tenemos acá? El Matías Guzmán. Ya pues, Matías. Ni siquiera me ha saludado. Ah, ¿en serio? Mira, veas. Ya, está bien, está bien. No, el Tandif respondió lo mismo que los demás. Ya. Siguiente. ¿Cuáles fueron? Gracias, Sebastián. El vocabulario. Perfecto. Aunque ya había respondido. Pero bueno. El vocabulario. Siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron los objetivos abordados? ¿Qué objetivo vimos o estamos viendo hasta ahora todavía? ¿Quién lo sabe? Para ponerle un 7 al tiro. ¿Nadie? ¿Están revisando? ¿Aló? ¿Cri cri? ¿O no se dice ahí? Ya. Ahí la Rachel me da un tema, un contenido. Sí, pero la pregunta es ¿qué objetivo hemos estado viendo? O A, objetivo de aprendizaje. No, ya, pero Diego, quiero saber qué objetivo estamos viendo. ¿Qué OA estamos viendo hasta ahora? Lo hemos escrito y ustedes lo han escrito en su portafolio, se supone. ¿Qué número tiene el objetivo? Eso quiero saber. Me doy por vencida. ¿4 me preguntan? Ya. Bien, Solange. OA2. Uy, eso costó tanto. OA2. ¿Y qué concepto es importante? Ahora sí, tírenme conceptos. Los voy a escribir acá. Importantes. José Miguel, deme un concepto que hemos visto, importante hasta ahora. José Miguel, te estoy hablando. A todo el que no participe en clase, yo tengo una lista negra en la cual estoy anotándolos para citar a sus apoderados a reunión virtual. Entre ellos, José Miguel, Felipe Ignacio, Jesús Daniel, no tenía idea que estaba aquí el Jesús, Matías Alejandro, Nicolás Daniel. Ah, estaba Jesús. Ya, dime un concepto. ¿Qué hemos visto? Como van apareciendo con amenaza. Mire, ya no es hora de desayuno, Felipe. Jesús, lo único que te pido es que me des un concepto que hemos visto hasta ahora. De todas las 7 clases que tenemos hechas. Una palabra importante. No importa, Felipe, dámela igual. Si no, vas a quedar con un 2. Bien, Sofía. Pero quiero que los demás participen. ¿Ya ven? Así yo me doy cuenta de cuántos en realidad están enchufados con la materia y cuántos no. Ya, gracias Javiera. Bien. Sebastián. Piensa Felipe, yo voy a ir anotando algunos acá. Me han dado modelo económico. ¿Qué más? Me dijeron doctrina. Me dijeron ideologías. ¿Qué otro concepto importante?
Las ideologías que hemos visto también son conceptos importantes. Gracias, Felipe. Capitalismo. Ya. Bien, Felipe. Superaste la barrera del 2. Ahora me falta que el Nicolás, el José Miguel, el Jesús y el Matías también me respondan. Política, dice el Diego. Sí, puede ser. Política, ya. Una vez jerarquía, no sería tan importante. Jerarquía, porque es como un conector más que un concepto importante. Por ahí la Verónica me había dicho Primera Guerra Mundial, sí, puede ser. Gran Depresión, gracias Sebastián. Espérense, voy a ponerlo hasta acá, gran, y ahí hacer otro cuadro acá. Depresión. ¿Qué más? Gracias Rachel. Comunismo, perfecto. Hay que escribir. Comunismo. ¿Qué más? Javiera me dice populismo, perfecto. Populismo. Otro. Jesús está escribiendo, qué emoción. Vamos Jesús. Gracias. Fascismo. ¿Qué más? Me falta que participe el Matías, no reacciona. El Matías. El Alexander. El José. El Nico. La Rocío. Fascismo. Me dicen liberalismo, perfecto. Otro. Esto les sirve para su portafolio, chiquillos. Le estoy dando toda la ayuda posible. Anarquía, gracias, Bea. Se siente muy representado. Ya, hasta ahí. Súper bien. ¿Qué elementos podrías mejorar para tener un mejor desempeño? Y aquí yo quiero autocrítica. Autocrítica, que han hecho mal. Ya. ¿Ven? Yo lo sé. Prestar atención. ¿Y cómo pueden prestar atención? Quizás levantarse más temprano. Bañarse en la mañana. Asistir a todas las clases. ¿Son necesarias las clases o basta con que suba el material al cuaderno virtual? ¿Qué dicen ustedes? Mayor concentración. Ya. Repasar. Eso yo diría que casi nadie lo hace. Deben ser contaditos con los dedos de una mano los que repasan materia alguna vez. Más ahora que están en la casa. Bastián puso entrar a la y quedó ahí y se desconectó. Ya, no distraerse y andar muerto de sueño. Por eso es importante que se duchen en la mañana, chiquillos. Yo creo. No escuchar música mientras ven la clase. Gran aportación, Benjamín. No jugar quizá durante la clase. Cambiarse de BTR. Sí, yo sé que el internet, pero también, Bastián, hay que ser autocrítico. Yo sé que el internet, pero muchos a veces ocupan la excusa de que el internet es malo para no estar pendiente. No poner la clase e irse. No abandonar. Gracias, Rachel. Ya, dejémoslo hasta ahí, porque ya me estoy enterando de todo lo que hacen. Y es súper triste para mí. Ya, ese era el inicio, chiquillos. Ahora sí vamos con la materia que es harto. Los títulos, los totalitarismos. Este es el objetivo que ya hemos visto y por lo tanto usted lo único que va a poner en su cuaderno es OA2. No el resto, porque ya lo hemos visto. Lo único que quiero que veamos de aquí es qué hemos logrado y qué no. Analizar la crisis del Estado liberal decimonónico, o sea, del siglo XIX, y a comienzos del siglo XX, considerando la Gran Depresión de 1929 y el surgimiento de distintos modelos políticos y económicos en Europa, Estados Unidos y América Latina, como
los totalitarismos y su oposición a la democracia liberal, por ejemplo, nazismo, comunismo y fascismo, el populismo latinoamericano y los inicios del estado de bienestar. ¿Qué dirían ustedes que ya está visto y revisto? Como para ir tachándolo. Díganme ustedes, ¿qué está listo? Para que no lo volvamos a pasar, porque si no me lo dicen, yo asumo que todavía no lo vemos y lo vamos a revisar de nuevo. Ya, el fascismo y el comunismo. Gracias, Diego. Visto. Visto. La Gran Depresión. Gracias, Cristina. Visto. ¿Qué más? El resto, populismo. Lo revisamos también. ¿Algo más está listo? Ya. Yo les diría que lo que no hemos visto es lo que vamos a ver ahora, que es totalitarismos. Y tampoco hemos visto estado de bienestar, pero no lo vamos a ver, porque esto ya viene con la materia de la siguiente unidad. Eso. Ya, entonces con esto estaríamos terminando el objetivo 2, recién. ¿Se dan cuenta? Ya, conceptualización. Vamos a ver qué es lo que es totalitarismo. Usted lo va a poner con apunte, ojalá lo más completo posible, porque me costó mucho llegar a esta definición. Lo primero que vamos a decir es que el totalitarismo, al igual que todas las ideologías que hemos visto, es un concepto difícil de definir. Totalitarismo es, vaya tomando apunte, totalitarismo es, y aquí me voy a basar en las definiciones que ha dado la filósofa escritora Hannah Arendt, que escribió su libro El origen de los totalitarismos y puso algo parecido a esto. Son regímenes políticos no democráticos, y aquí usted lo que está subrayado podría ir tomándolo como apunte, que se caracterizan por el poder todopoderoso del Estado, que se infiltra en todos los aspectos de la vida, tanto públicos como privados. El Estado es fuerte y se sustenta sobre un único partido político, que monopoliza el poder. El líder del partido es venerado como líder de la nación, líder al que en algunos momentos se le llega casi a rendir culto, como si fuera un dios. Para mantenerse en el poder, el partido emplea el terror sobre la población, eliminando cualquier tipo de opinión distinta a la oficial. Para todo ello se sirve de la propaganda y los medios masivos de masas. Si yo tuviera que destacar aquí, los otros elementos importantes son que es un régimen, no es una ideología el totalitarismo, no es una característica personal, no es una forma o un tipo de gobierno, no es una dictadura propiamente tal, no es un fascismo propiamente tal, no es un nacionalismo, no es un comunismo, pero sí hay regímenes comunistas, fascistas y nazis que son totalitarios. No sé si me están siguiendo. El totalitarismo es un régimen político. Es una forma en que se gobierna en un lugar. No es democrático, porque no está permitiendo la expresión de la ciudadanía. El poder se concentra, ya el nivel extremo de concentración del poder en el Estado. Ya, por ejemplo, hoy día en Chile tenemos algo que es todo lo contrario a un totalitarismo, porque nuestro Estado chileno hoy día es súper débil, es súper pequeño, no está presente, solo está presente cuando llega una caja de mercadería. Ahí aparece el Estado. En cambio, en estos sistemas totalitarios, el Estado es todo, es todo. Es desde el permiso para poder salir a la calle, sin pandemia, estoy hablando, es desde el sueldo que le pagan, las cosas para comprar alimentación, lo que está pasando en la calle, todo está controlado o ordenado por el Estado. No sé si se lo pueden imaginar. El Estado es fuerte y se sustenta sobre un único partido. Se eliminan todos los partidos políticos y se deja uno solo, que es el que llegó al poder.
En el caso de Alemania va a ser el partido nazi. En el caso de la Unión Soviética va a ser el partido comunista. Pero no hay más partidos, se eliminan los demás. ¿Ya? En el caso de Chile, por ejemplo, sería que se eliminan todos los partidos. No sé quién podríamos... A ver, imaginemos. ¿Qué régimen, si tuviéramos un régimen totalitario, qué partido creen ustedes que se tomaría el poder de manera antidemocrática? Ya, el Felipe me dice el comunismo podría ser, ya, que es como el caso de Corea del Norte, por ejemplo, en la cual no hay partidos políticos salvo el comunista. Sí es una opción, bien Felipe. ¿Qué otro? Porque eso es extrema izquierda. ¿Podría ser uno de extrema derecha o no? ¿Qué me dicen? ¿La derecha alguna vez se ha tomado el poder de manera ilegal? Sí, ¿cierto? Aquí nadie se salva. Ya. Entonces, supongamos que la UDI, que es como el partido más de derecha que tenemos, partido político, eliminara a todos los demás y se tomara el poder y pusiera a Joaquín Lavín a dirigir un régimen totalitario. No, Lavín es muy blandito, tiene que ser otro. Podría ser Almoreira. No sé si lo conocen, no sé si han visto noticias. Algo así sería un régimen totalitario. Ya se eliminan los partidos y se concentra todo el poder en el Estado y en un único partido, que monopoliza el poder, no permite que nadie más opine. El líder del partido es en el caso de la UDI, la líder es la Jacqueline Van Rysselberghe. Otros dicen de otra forma el apellido. No lo puedo decir. Usted lo puede escribir si quiere. Jacqueline Van Rysselberghe sería como la líder de este régimen totalitario en Chile, de la UDI, presidenta de la UDI. Se presentaría a ella como líder de la nación. Incluso alguna gente le rendiría culto. Pondría póster de ella, toallas por todos lados. Incluso hay gente que le rezaría. Santa Jacqueline. Para mantenerse en el poder, ese partido emplea el terror. ¿Y cómo es eso? Policías secretas para perseguir a cualquier persona que critique o que no le guste cómo está funcionando. Sí, pero está muerto. Confinadito no se puede, lamentablemente. Usan el terror para eliminar cualquier tipo de opinión distinta. Para todo ello se sirven de la propaganda. En esa época, recuerden ustedes que no había ni internet, ni redes sociales, ni nada de eso, ni TikTok. Entonces, ¿cómo hacíamos que la gente supiera, viera los discursos de este líder, viera la imagen de él, se hicieran afiches, etcétera, a través de la propaganda política, que era muy útil? Muy útil. Piensa usted que en Alemania, por ejemplo, para el régimen nazi, el ministerio más importante de Hitler, para Hitler, era el de la propaganda. Nada que el Ministerio del Interior ni Ministerio de Educación, no, era de Educación y Propaganda. ¿Y por qué era tan importante ese ministerio? Porque la figura de Hitler no hubiera sido tan popular si no hubieran habido tantos afiches, películas, canciones, toda una campaña política respaldada en la propaganda. Y que la gente la quería, así que, estaba Hitler en todas partes, la imagen de él era como demasiado, es como a nosotros como nos bombardean con la imagen de Lavín, por ejemplo, que aparece en todos los matinales, todos los días, en el noticiario, después comentando lo que sea. La propaganda es muy útil a través de eso. Cuando tú controlas los medios de comunicación, puedes poner a una persona y hacerla famosa sin que haya hecho nada importante. ¿Se lo imaginan? Lavín hoy día es como que en esa época en Alemania hubieran puesto a Hitler. Invítenlo a todo, para que todos lo veamos todos los días, para que nos aparezca hasta en el refrigerador. Para que sea tema de conversación. Ya, ok, veas, gracias. Tomar un apunte del concepto totalitarismo. ¿Quién nos aportó toda esta definición? Hannah Arendt, filósofa muy importante del siglo XX, muy importante, muy útil además. Hay una película sobre ella, quizá un poco aburrida porque muestra muchos discursos, pero
trata de explicar cómo llegó a a esas ideas. Ella, siendo judía y de familia que murió en el Holocausto, fue acusada por los mismos judíos de haber defendido al régimen nazi. ¿Y por qué? Porque ella, en vez no de defenderlo, lo único que hizo fue decir, dijo, no es que los nazis sean personas malas, es que donde hay tanta burocracia, están tan controlados por el Estado, hacen las cosas como si fuera una orden cualquiera. Las órdenes de matar la cumplieron personas que no tenían grandes cargos y por lo tanto no son tan culpables como los líderes. Y solo por decir eso, los judíos la condenaron a que casi era una cómplice del Holocausto, lo que es muy injusto, porque ella lo único que hizo fue tratar de entender cómo tanta gente fue convencida y seducida por Hitler. ¿Ya? Eso es como un dato anexo sobre esta escritora. Por si les interesa averiguar más, se pueden encontrar libros de ella en internet, en PDF, y la película también está en internet, así que la pueden encontrar fácilmente. Ya, vamos con el contenido. ¿Cuándo ocurren los totalitarismos? Título. Y van a ser una línea de tiempo bien... no tiene que quedar muy elaborada, pero sí me interesa que pongamos las fechas iniciales y de término. Tienen que estarlo haciendo ahora. Vamos a abarcar un periodo bastante largo que corresponde a un proceso, varias cosas que suceden y que permiten el surgimiento de estos totalitarismos. Desde aproximadamente 1914, sí, Diego, hasta 1939. Entre medio tenemos fechas importantes como 1917, 1918, 1919, 1922, 1927, 1929, 1933 y 1935. Ya puso todo eso, supongo. ¿Sí? ¿Estamos listos? Voy a hacerlo con encuesta. Ya ven, yo así sé quiénes están atentos y quiénes no. Bien, mira, estaba el Albert. Buenos días, Albert. El Alexa, mire todo, sí, qué raro me parece. Vamos respondiendo. Buenas tardes ya. Qué buenos días, buenas tardes. Verónica, responda a la encuesta. Nicolás, Bárbara, Eduardo. ¿Eduardo? Danae. Buenos días, buenas tardes. Ya, está listo, avanzamos. Chiquillos, estoy harto, les aviso. Lo primero que vamos a marcar en nuestra línea de tiempo es que el periodo de entreguerras se conoce como la etapa entre el final de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Segunda. Obviamente la gente que vivió aquí en este periodo de entreguerra no sabía que estaba en un periodo de entreguerras. Ellos sabían que estaban en un periodo de post-Primera Guerra Mundial. Estaban viviendo las consecuencias de la primera sin saber que se venía una segunda. ¿Ya? Y la gente que vivió acá tampoco sabía que iba a haber un periodo entre medio de dos guerras en la cual van a llegar al poder líderes totalitarios como Hitler, Mussolini o Stalin. Entonces, ¿cuándo ocurre la Primera Guerra Mundial? Entre 1914 y 1918. Ya, usted lo va a encerrar ahí en su cuaderno. Y cuando inicia la Segunda Guerra Mundial, en 1939. Y termina en 1945. ¿Ok? Avanzamos. ¿Con qué termina la Primera Guerra Mundial? Con la derrota de Alemania y otros países, pero principalmente Alemania y los imperios centrales que pierden ante Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Italia, que se cambia de bando. En esa pérdida se firma un tratado en el cual debe rendirse Alemania, que es el Tratado de Versalles. Pero este tratado fue escrito prácticamente por Francia, que era la principal enemiga de Alemania. Alemania y Francia se odiaban, porque a Alemania le interesaba territorio francés y Francia le interesaba territorio que estaba entre medio de las dos. Entonces, como Francia escribió este tratado prácticamente, fíjense que se firma en Versalles, que eso está en Francia, en París, el tratado, ¿qué es lo que decía? Que Alemania tenía la culpa de todo. En resumidas cuentas decía eso.
Alemania tiene la culpa de todo, así que tiene que pagar todo. Tiene que pagar la reconstrucción de Francia, de Bélgica, de todos los países que se rompieron, incluso la de ellos mismos. Y además decía que Alemania, por ser la culpable de todos nuestros pesares, tenía que eliminar sus fuerzas armadas. Que no quede nadie, que no quede un milico, un aviador, un policía, nada. Reducirla a cero y además repartir el territorio alemán entre los países ganadores. ¿Cuál fue el problema de este Tratado de Versalles? Fue demasiado vengativo y culpó solo a un país cuando en realidad la culpa la tuvieron casi todos los países que se expandieron en imperios, incluido también Francia. Entonces, este Tratado de Versalles va a generar una rabia que se acumula en los alemanes, una rabia que va creciendo y que el principal líder de este régimen nazi que se está conformando va a ser Hitler, que participó en la Primera Guerra Mundial, que perdió junto a los alemanes y que fue tomado preso por querer tomarse el poder. Estuvo preso varios años, en lo cual escribe su libro Mein Kampf o Mi lucha, en el cual en ese libro culpa a los judíos de todo este crimen terrible y planea llegar al poder para luego expandirse sobre los países que humillaron a Alemania. ¿Ok? ¿Me están siguiendo? ¿O estoy hablando sola? Sí, no sé. You are now muted. ¿Sí? ¿Dónde va? Acuérdate de la fotito. Te amo. Te amo. ¿Me escuchan? Me respondieron algunas personas, los que han participado más, que para mí ya tienen un 7, un 6. Por la participación, el resto, castigo, citación de apoderado. Ya, vamos bien entonces, usted ya agregó ahí el Tratado de Versalles. Vamos avanzando un poquito más. ¿Qué pasaba en Rusia? Recuerden que Rusia participó en la Primera Guerra Mundial junto a las potencias del eje, junto a Francia, Gran Bretaña, pero en medio de la guerra, antes de terminarla, Rusia se revoluciona al mando de un personaje que ya lo vimos en las primeras clases. ¿Quién se acuerda quién es él? El líder de la revolución rusa o bolchevique. Sí, es que me cambié audífono. Por eso debe ser. Me quitaron las manos libres. ¿Quién se acuerda quién es este personaje que fue el líder de la revolución, que ayudó al pueblo ruso a tomarse el poder, a apoderarse del Palacio de Invierno, de matar a la familia real? No, el anterior, veas, estamos bien, pero el anterior. Es muy parecido el nombre en todo caso. ¿Alguien se acuerda? ¿No? Lo va a agregar ahí arribita. Lenin, fundador del comunismo también, junto a Marx y a Engels. Lenin, Vladimir. Vamos a poner acá. Vladimir Lenin. Él va a tomar las ideas de Marx y de Engels, el socialismo, y va a decir, no solo los obreros se pueden tomar el poder y acabar con la burguesía y acabar con el capitalismo y la explotación. No, él va a decir los campesinos también. Así que van a ayudar a los campesinos a formar soviets, y esos soviets se van a tomar el poder y van a fundar un nuevo país sobre lo que antiguamente era el Imperio Ruso, que va a ser la Unión Soviética, o la URSS, o la Úrsula. ¿Ya? Entonces, con la Revolución Rusa, Rusia se sale de la guerra. ¿Para qué? Para desarrollar su propio proceso interno, el que años más tarde se va a convertir en la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la cual forma Rusia y algunos otros países pequeñitos del costado. Y a la muerte de Lenin va a
va a, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. A seguir en el poder Stalin, que también era un integrante del Partido Comunista. Todo esto son un régimen comunista, por eso lo puse en rojo. Pero le va a dar un cariz diferente a la revolución. Y aquí va a iniciarse como totalitarismo, porque hasta Lenin, Rusia no era totalitario aún. Tenía participación, no cumplía con los requisitos, pero con el nombramiento de Stalin o el stalinismo, la Unión Soviética se va a convertir en un totalitarismo. ¿Ya? ¿Se entiende? Usted lo puede poner así, miren. De aquí a acá. Para que se entienda que con Stalin, Rusia se vuelve totalitario. Antes de Stalin no es totalitario. Es una revolución comunista solamente. ¿Queda claro, chiquillos? ¿O está un poquito enredado? No puedo poner encuesta. ¿Cuál nombre? ¿Stalin? ¿Qué canción? Dígamela para... No la conozco. O quizás sí. Ya. Entonces, ¿agregaron eso a su línea de tiempo? Porque vamos a seguir. Oye, se me hizo tarde. Siempre lo mismo. Ya. Agregamos otros elementos. En celeste ya teníamos el Tratado de Versalles, pero vamos a agregar lo que pasaba en Estados Unidos. Recuerde que Estados Unidos triunfa en la guerra y entra al final, para ganar, obvio. Entra al final de la Primera Guerra, sale triunfador y se inaugura un periodo de bonanza económica en Estados Unidos que se le conoce como los locos años 20, en los cuales se desarrollan en arte, en música, en crédito, en clase media, en American Way. El American Way, el modo de vivir americano. Nosotros somos los mejores, vamos a ser potencias y que todos copien a nosotros porque somos bacanes. Prácticamente eso significaba los locos años 20. ¿Ya? Y eso va a durar bastante poco tiempo, entre el 19 y el 29, cuando cae la bolsa de Nueva York con la Gran Depresión, el desplome que va a generar una crisis económica a nivel mundial, afectando todos los países del mundo, pero especialmente los más subdesarrollados. El aguante. Ya, la voy a buscar, Felipe, para escucharla. Esto pasa con Estados Unidos, que lo puse en celeste, mientras que en Italia, en 1922, otro líder totalitario en el futuro va a dar origen al fascismo en Italia, que es Mussolini, y va a realizar su marcha sobre Roma, en la cual él junto a los camisas negras se van a tomar el poder italiano. Se van a tomar el poder y van a iniciar un proceso, un régimen fascista, en el cual van a militarizar todo, van a controlar el poder desde el Estado, van a tratar de expandirse también sobre otros territorios, se van a aliar con Alemania y con Hitler, que todavía no está en el poder. Italia fue antes, y se va a convertir también en un totalitarismo. Entonces ya tenemos conformados dos totalitarismos, el de Italia y el de la Unión Soviética. ¿Me están siguiendo? ¿Están agregándolo así a su...? Ya, súper. Vamos a avanzar un poquito más. Acá les puse algunas fotitos de apoyo de los locos años 20 con la música del Charleston y el American Way. Te puedes comprar autos, te puedes comprar casa, electrodomésticos, todo, porque en Estados Unidos todos tenían mucha plata y crédito. Y el desplome de Nueva York, que va a aparecer en las portadas de los diarios a nivel mundial con la caída de la bolsa de comercio. ¿Qué más le agregué aquí? Ya Alemania, en amarillo. Hitler llega al poder en 1933. Su manera de llegar al poder va a ser no a través de un golpe de Estado, ni tampoco de manera violenta. Alemania tenía un gobierno bastante blando, que se llamó la República de Weimar, en la cual el que estaba de canciller o de primer ministro había sido puesto ahí por Francia. Recuerden que ellos perdieron la Primera Guerra y estaban siendo controlados directamente por Francia. Entonces Hitler va a generar, bueno, no Hitler, todo. La crisis de Nueva York, la crisis del pago de la deuda del Tratado de Versalles, va a tener a la sociedad alemana en una crisis profunda. Y en medio de esa crisis profunda, Hitler se va a aprovechar
y va a hacerse popular a través de la propaganda, a través de su discurso, a través de sus libros, y haciendo también un grupo militarizado, va a presionar al gobernante de la época a que le ceda el poder de manera voluntaria. Así logra tener el poder Hitler. Es traspasado el poder a él de manera oficial. Por lo tanto, no hubo violencia en eso, pero sí en el contexto. Estaban en un contexto de violencia. Había enfrentamientos en las calles, comunistas contra fascistas, militares contra ejército, etc. Había un clima muy, muy polarizado. Cristina me dice, ¿la marcha sobre Roma tiene que ver con el totalitarismo? Sí, dio origen al totalitarismo italiano. Es el inicio del proceso totalitario en Italia. Sí, Cristina. Y una vez en el poder, comienza su plan, que ya tenía previsto desde su época de la cárcel, Hitler, de expandir Alemania. Primeramente, adivinen a dónde se quería expandir. ¿Hacia qué lado? ¿O hacia qué país? El que me lo responde tiene un 7. ¿Cuál era el principal interés de Alemania y de Hitler para expandirse? ¿Hacia qué territorio? Vamos, el que me lo responde un 7. Estoy regalando 7, chiquillos. Estoy regalando 7. ¿Quién lo da? No. Con Italia se unen, se alían como aliados, obvio. Pero ¿contra qué país tenían esta rabia, este resentimiento los alemanes? Principalmente, que va a ser el principal objetivo también de Hitler durante la expansión, que la va a llamar espacio vital, conformar un espacio vital. Bien, Benjamín. El Benjamín lo dijo primero. Francia. Súper. La expansión alemana va a partir con tomarse un territorio que está entre Alemania y Francia, que se llama Alsacia y Lorena, y también hacia Austria, pero es porque también tenían una conexión cultural con Austria desde siempre. Los austríacos son muy parecidos a los alemanes, de hecho, y se va a tomar los Sudetes y Checoslovaquia. Ya esa expansión ya va a empezar a molestar al mundo, porque acuérdense ustedes que después de la Primera Guerra Mundial, Alemania perdió y por lo tanto el niño castigado del curso. Alemania está castigado en un rincón. Imagínense que es como, a ver, ¿a quién castigaba yo harto? No me acuerdo. ¿Alguien se acuerda a quién castigué mucho el año pasado? Al José, ya. Lo tiraba para afuera, ¿cierto? Imagínense que el José de Alemania está castigado afuera, lo dejó todas las clases afuera, está enojado, más encima tiene que limpiar la sala después porque hizo un desastre. Entonces, ya, el Jesús. Estos castigados que están afuera acumulan rabia, no digo que lo hagan, no es una idea. Acumulan rabia, pero más encima están empezando a dominar a otras salas. ¿Cómo se explica si está castigado? ¿Por qué está dominando otras salas? Eso es lo que estaba haciendo Hitler. Un castigado estaba aprovechándose, avanzando hacia otros lados. Entonces los líderes, que aquí podríamos decir que soy yo, el inspector o el profe Bruno, ahí mirándolos con sospecha. Bueno, ¿y este? Oye, ya, pues para. Hitler, para. Si estáis castigado, quédate ahí nomás. Hasta que hace algo que va a ser intolerable. Se toma la oficina. Eso ya va a provocar el estallido de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que hace Hitler y Alemania? Se toman Polonia, que era un territorio creado en la Primera Guerra Mundial. Y eso va a ser la gota que rebalsa el vaso. Y se declara la guerra. ¿Se entiende? El Guajardo. ¡Qué recuerdos! Profe, no puedo escribir rápido, se demora mucho y se envía a la mitad. Al Nacho le echaban de primero y venía a la sala. Sí, pues. Ya chicos, estamos en el límite del tiempo. Vamos a dejarlo hasta acá. Nos queda bastante terminar de ver esta... ¿O parece que esta era la última? No. Nos queda terminar de ver la línea de tiempo. ¿Ya? Pero hasta acá quiero que me respondan las siguientes preguntas, porque si no, no voy a alcanzar. Rapidito. Tan fáciles las preguntas. ¿Se considera totalitario A? A, una dictadura, B, una ideología, C, un régimen político o D, un modelo económico. Pregunta fácil en la cual no se puede equivocar. Es bien específica. ¿Qué es lo que es totalitario? ¿Una dictadura? ¿Una ideología? ¿Un régimen político o un modelo económico? Ahí están las alternativas. No, espérense. Todavía no. Ahora sí. Solo en el encuesta. No en el chat.
Rapidito, rapidito. 3, 2, 1. ¿Quién no ha respondido? El que no responde tiene un 2. Rápido, rápido, rápido. Ya. Bien a la mayoría. Era la C, un régimen político. Felicitación a los que respondieron la C. Al resto, para afuera de la sala. Y la segunda pregunta. ¿Qué regímenes son totalitarios? Fíjense bien. 1. Rusia. 2. Alemania nazi. 3. Italia fascista. Y 4. Unión Soviética. A. Solo 2 y 3. O sea, la A dice Alemania nazi e Italia fascista. B. 1, 2 y 3. Rusia, Alemania nazi, Italia fascista. C. 2, 3 y 4. Alemania nazi, Italia fascista, Unión Soviética. Y D. Solo 2 y 4. O sea, Alemania nazi y Unión Soviética. Ahí está la encuesta. Rapidito, chiquillos. Cuento de 5 para atrás. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cuál era la? Javiera, Alexander, Bárbara, Sofía y Rocío me faltan. Rápido, 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 que ya se nos acaba el tiempo. Ya, no importa. Público. Esta estuvo más peleada. Igual la mayoría la acertó. Era la C. 2, 3 y 4. O sea, Alemania nazi, Italia fascista y Unión Soviética. Rusia no, porque eso es anterior al totalitarismo. Era comunista hasta ahí. Ya, chicos, me despido. Un gusto haber estado con ustedes. A los que no participaron, castigo. Y besitos, cuídense, cariños. Chao, chao.